Auspician a Pedro García en punto de partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. Está no solo dicho por los meteorólogos, sino que también está escrito en la Biblia y también estaba previsto de que esto suceda y va a seguir sucediendo como se lo dijo acá. Está no solo dicho por los meteorólogos, sino que también está escrito en la Biblia y también estaba previsto de que esto suceda y va a seguir sucediendo como se lo dijo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, el video que acaban de ver tiene dos noticias. La primera es el gran descubrimiento. No sabíamos que en la legislatura teníamos un teólogo o un experto en Biblia, como es el legislador Herrera. Por lo tanto, los vecinos de La Madrid, si quieren saber por qué les pasó lo que les pasó y quieren saber qué les va a pasar hacia adelante, o leen la Biblia o consultan a este teólogo que es un gran descubrimiento. O sea, en Tucumán no tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos minería, no tenemos litio, pero esto es una tierra aventurosa. A ver, aquí se declaró la independencia, aquí nació Alberdi y aquí lo tenemos a Marcelo Herrera, a este teólogo. Bien. La otra noticia que tiene este video es que los vecinos de La Madrid salieron a la ruta 157 a manifestarse. Entonces la policía los sacó de la ruta y el que estuvo a cargo del operativo dijo: tengo orden de garantizar la libre circulación, que es un derecho constitucional. Ahora el gobierno tiene que prestar atención porque los vecinos cuando salieron a la calle le pidieron que garantice, por un lado, obras para que no sufran inundaciones o para que las inundaciones se puedan menguar. Y por el otro lado le pidió que garantice que la ayuda le llegue a todos los vecinos. Entonces, ¿qué le están diciendo al gobierno? Miren, si usted se preocupó tanto por garantizar la libre circulación, que es un derecho constitucional, le pedimos por favor que nos garantice obras y le pedimos por favor que garantice que haya asistencia a todos los inundados, porque pareciera que hasta ahora no le llegó a todos los inundados. El gobernador de la provincia va a hacer una conferencia de prensa ahora en esta semana que comienza, donde va a anunciarle a los tucumanos todas las obras públicas que llevó a cabo el gobierno desde que comenzó la gestión de Osvaldo Caldo. Bien, como mensaje, como para demostrar que se hicieron muchas obras, pero bueno, ahí en el sur faltaron. Bien, el gobierno ya comenzó a distribuir maquinarias que están trabajando en estos momentos en La Madrid, haciendo distintas actividades, siguiendo distintas directivas. Ahora fíjense, la legislatura acaba de reflotar la comisión que creó el Plan Hídrico Integral, que trabajó entre el 2017 y el 2019. ¿Por qué? Porque el vicegobernador y los legisladores llegaron al convencimiento que hay que reflotar esta comisión, se tienen que reactualizar los estudios que se hicieron, replanificar las obras que se plantearon en aquel momento, llamar a licitación y conceder las obras. ¿Se dan cuenta que hay como dos mensajes? La legislatura que dice, mire, tenemos que analizar, ver y hacer, planificar las obras. Y el gobierno que ya mandó las maquinarias a hacer movimiento de tierra, a encauzar los ríos. Bueno, nosotros frente a esta crisis que nos genera decir, a ver, ¿quién tiene razón? ¿El que ya puso las máquinas o el que dice tenemos que analizar qué obras se necesitan? Hemos invitado para este programa al ingeniero Franklin Adler, que estuvo hace poco con nosotros, para preguntarles cuál es la forma correcta de actuar. ¿Ya se pueden comenzar a trabajar
los cauces de los ríos, o primero hay que hacer una planificación y ver muy bien lo que se va a hacer para que sea una cosa ordenada, consecutiva, estudiada y científica y técnicamente previsible. Vamos al otro tema, a la distribución de las ayudas. Federico Mazo, ex piquetero, el titular de Barrio de Pie, se cansó de cortar calles y de presionar al Estado para que le dé subsidio, y le da subsidio, cosa que nunca le explicó a la gente qué distribución hizo de los subsidios. Bueno, hoy es el ministro de Desarrollo Social y está haciendo la distribución de ayudas a los damnificados. Ahora, pareciera que lo hace de una manera que no es organizada, porque todavía no dio una conferencia de prensa explicando cuántos son el total de los damnificados y a cuántos se está asistiendo y qué tipo de asistencia se le está dando. Bueno, todo esto Mazo no lo explicó. Entonces, queda la sensación de que hay mucho voluntarismo, pero poco profesionalismo. La pregunta que uno se hace, ¿por qué no se firmó un convenio, un acuerdo con el ejército argentino, que tiene la logística, la preparación y el entrenamiento suficiente, como lo ha demostrado, para hacer frente a catástrofes, que pueden ser inundaciones, pueden ser incendios, pueden ser terremotos? Ellos tienen una expertise. ¿Para qué? Para que después de una inundación lo que se haga sea una cosa organizada. Repito, hay todavía familias que no recibieron nada y estoy convencido que el ministro de Desarrollo Social no sabe la cantidad de damnificados, los van descubriendo a medida que van recorriendo la zona. El otro tema que se pasó por alto, ¿hay algún organismo que haya revisado el estado de las casas? Después de una inundación, sobre todo cuando el agua llega casi hasta el techo, los materiales con los que se construyeron las casas se deteriora y además el suelo pierde capacidad de sostener peso. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no hay temor a que haya algún derrumbe de alguna casa? Porque hay muchas casas que están agrietadas, lo dicen los vecinos. Y además otro tema, las conexiones eléctricas, ¿en qué condiciones están? Entonces me parece que en eso todavía hay una deuda. Es ir a ver con Defensa Civil y chequear las situaciones. Debe haber muchas casas fisuradas y debe haber muchos terrenos que perdieron la capacidad de sostener peso porque eso genera las inundaciones. Otro tema local. Se reunió el Parlamento del Norte Grande. Debatieron sobre el federalismo imperfecto que tenemos y la poca ayuda que llega a la región NOA y sobre todo al NEA. Fíjense el poder que tenemos en el Norte Grande, en el Congreso. Si usted suma la cantidad de diputados del Norte Grande son 70, la cantidad de senadores 30. ¿Se dan cuenta? En la Constitución reformada en 1994, en el artículo 124, se permite que haya acuerdos interprovinciales y que se generen regiones en el país. O sea que en el Norte Grande tenemos un gran potencial, 70 diputados, 30 senadores, tenemos un gran potencial. ¿Saben lo que nos falta? Unidad y estrategia. ¿Para qué? Para lograr un federalismo más equilibrado que hoy está desequilibrado y que está incompleto, es insuficiente. Pero ¿qué ocurre? Después de la reunión del Parlamento NOA seguramente vuelven a sus provincias y cada gobernador trabaja aisladamente. Entonces nos falta estrategia, nos falta unidad. Vamos a un tema nacional, la inflación, 3,4% en marzo, se esperaba que sea más del 3%. En 3 meses ya hubo una inflación similar a la que proyectó el gobierno para todo el año. Fíjense lo que significa esto. Hay economistas que sostienen que ahora en abril se va a desplomar la inflación y que comienza un proceso nuevamente de descenso. Milei dijo, es un mal dato, pero lo más importante que dijo el presidente es que él reconoce que hay gente que la pasa mal, algo que no lo había hecho desde que asumió hasta ahora. Ahora reconoce que hay gente que la pasa mal. Es un avance. El otro avance sería que tome medidas para que la gente la deje de pasar mal. ¿Qué dicen en el gobierno?
cuando se tienen que explicar la situación. Mira, el ajuste es duro, pero iba a ser más duro si íbamos a una crisis. Porque Massa dejó una hiperinflación en puerta. Si caíamos en la hiperinflación iba a ser peor en consecuencia que lo que es el ajuste. ¿Qué dicen en el gobierno? En 2025 hubo una especulación muy fuerte contra el gobierno de poderes económicos que hay en la Argentina que ganan siempre en las crisis. Ustedes sepan que en las crisis los poderes económicos ganan. ¿Bien? Entonces ellos dicen que el gobierno, cuando vio la especulación esa, bueno, después vinieron las elecciones, ganó las elecciones, sabían que la repercusión de esas especulaciones iban a llegar hasta marzo. Cometieron un error, no comunicarlo. Por eso también el gobierno coincide con los economistas cuando dice, en abril la inflación se desploma y comienza a estar más cerca del 2 que del 3. La gestión de Milei está golpeada no solo por los datos económicos, también por el caso Adorni, pero ¿saben qué les deja tranquilidad? Dicen que tienen 2 salvoconductos. Uno, se mantiene alta la expectativa de la gente. Cae la imagen de Milei, pero los que creen que van a estar mejor se mantiene en niveles importantes. Y 2, no hay oposición. Hay mucho movimiento político de distintos dirigentes, Kicillof por un lado, Uñac por otro, pero no hay todavía un opositor. Vamos a este video, por favor. Inventar denuncias. Inventar denuncias. Tendría que haberlo hecho solo, sin que yo te lo diga, Oscar. Bueno, yo estaba esperando para... Mirá, tiene uno, Casanelo se la sacaron, la otra tenía Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo bien el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. A los jueces, claro. Hay que salir a apretar a los jueces. A los jueces, claro. En este video escucharon a Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta y a Oscar Parrilli cuando era secretario general de la presidencia. Parrilli estuvo en Tucumán hace unas semanas y vino a reunirse con los que son cristinistas. Y hubo 2 mensajes. Primero, hay que insistir en que lo de Cristina es una persecución política y segundo, la consigna Cristina libre. Ahora, fíjense algo, cuando estuvo gobernando el kirchnerismo, ahí está el manual de procedimiento kirchnerista maquiavelista. Cristina habla de inventar denuncias y habla con Parrilli de apretar a los jueces. Después de escuchar este video es difícil escucharlo sostener la fundamentación de por qué dicen que Cristina está sufriendo una persecución judicial. ¿Qué va a pasar en este programa? Bueno, ya lo dije, Franklin Adler va a venir a decirnos qué es lo que hay que hacer en el sur. ¿Hay que comenzar a trabajar ya o primero hay que planificar? Le vamos a preguntar si los organismos públicos, los organismos que hoy tiene el Estado, tienen capacidad para hacer las obras que necesita el sur. O hay que contratar a empresas privadas. También va a estar con nosotros el concejal Emiliano Vargas Aynace. ¿Por qué? Porque hay una crisis del transporte, que no es solo de Tucumán, es de varias provincias. En Catamarca se anuncia que podrían quebrar varias empresas del transporte, deben varios meses adeudados a los choferes. Hay provincias donde la crisis es en el transporte urbano y otras en el interurbano, como puede ser, por ejemplo, Córdoba. Bueno, vamos a hablar sobre cuál es el futuro que tiene el transporte público de pasajeros en nuestra capital con el concejal. Y Álvaro Aurane va a hablar sobre el aniversario del primer alzamiento cara pintada que hubo en la Argentina. Un momento muy crítico para las instituciones, un momento político institucional grave para el país. Llevábamos 4 años de democracia, veníamos de 7 años de dictadura. Los militares estaban en actividad, los mismos que estaban siendo juzgados, se estaban llevando a cabo los juicios. Por eso la Argentina es el único caso del mundo, porque juzgó a los militares cuando estaban en actividad. Ese alzamiento lo encabezó Aldo Rico, un duro, que lo obligó a Alfonsín como presidente a negociar. Y entonces se logró una ley que se llama Ley de Obediencia Debida, donde se acordó que a los mandos medios y a los mandos bajos no se los iba a juzgar porque ellos respondían las órdenes de sus superiores.
Ahora, quiero recordarle, fue un momento dramático, que cuando uno lo ve a la distancia lo critica Alfonsín porque dijo Felices Pascua, la casa está en orden, no hubo sangre en la Argentina. Esta insurrección se va a juzgar y se juzgó. Y muchos dijeron, ¿por qué dijo Felices Pascua, la casa está en orden? ¿Saben por qué? Porque cuando Alfonsín anunció al país que estaba representado en Plaza de Mayo completa, más todos viendo los televisores, dijo, me voy a Campo de Mayo a hablar para que depongan las armas. La mayoría de los que estaban con él le dijeron, presidente está arriesgando su vida. Más de uno creyó que lo iban a matar a Alfonsín. Ahí estaba Luder, quien había sido candidato a presidente de la Nación por el peronismo. Ahí estaba Cafiero, el dirigente más importante del peronismo. Estaba el respaldo del peronismo detrás de Alfonsín. Se fue Alfonsín a Campo de Mayo. Cuentan los que estuvieron, entre ellos Jaunarena, que era su ministro de Seguridad, su ministro de Defensa, que en ningún momento los militares, cuando lo recibieron Alfonsín, bajaron sus armas. Ojo, el presidente de la Nación es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Y cuando habló con Rico, Rico en ningún momento dejó su arma. Y Alfonsín le preguntó, Aldo Rico, ¿hasta dónde está dispuesto usted a llegar? Y Aldo Rico lo miró fijo y le dijo, doctor Alfonsín, hasta las últimas consecuencias. Si tengo que abrir fuego, voy a abrir fuego contra los civiles. Ese era el mensaje que recibió el presidente. Por eso vino al balcón y le dijo a la sociedad, vuélvanse a sus casas. Y dijo, y le pido a los que ya están entrando a Campo de Mayo, por favor, depongan esa actitud. Alfonsín frenó una matanza civil, una guerra civil. Entonces, no juzguemos a esta distancia lo que hizo aquel presidente a 4 años de haber retornado la democracia, con los militares que habían cometido atrocidades, que habían llevado a cabo terrorismo de Estado, estaban todavía en funciones. Porque es muy fácil ahora enojarse con los militares, por muchos están muertos, otros en silla de ruedas y otros portan pañales. Hacemos una pequeña pausa y escuchamos a nuestros invitados. Tu futuro empieza hoy. Elegí tu destino. En la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino contamos con 4 sedes: Centro, Yerbabuena, Concepción y Buenos Aires. Más de 50 carreras presenciales y a distancia. Inscripciones abiertas para el ingreso 2026. Elegí UNSTA. Entrá en unsta.edu.ar o contactanos al 3816-2011-20. En San Miguel de Tucumán, seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Alep. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Estuvimos reunidos con el gobernador, juntamente con el ministro de Obras Públicas, quien nos dio precisas instrucciones. Quiere que se recupere lo antes posible el tema de los caminos, la limpieza de los canales de desagüe, de los trabajos que se tienen que hacer en los ríos principalmente, que han producido
las inundaciones. Un trabajo en conjunto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas. Venimos trabajando en la recuperación integral de los caminos. Ya estamos trabajando con más de 20 frentes de obras, afectando entre 55 y 60 equipos viales. Y bueno, queremos decirle a todos los tucumanos que el gobernador nos ha instruido que tenemos que llegar a todos los sectores. Gobierno de Tucumán. NOALED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOALED, expertos en luz y diseño. Yerbabuena tiene una nueva asistente virtual, Giva. Es Yerbabuena más inteligencia artificial. Podés chatear con ella desde nuestra web www.yerbabuena.gov.ar. Consulta trámites, servicios y sacate todas las dudas. Mientras más preguntes, mejor. Giva aprende y mejora tu experiencia. Probala y encontrá respuestas sin vueltas. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Bueno, Franklin Adler, muchas gracias por su generosidad de volver al programa. Gracias a usted por invitarme. Le quiero decir que la repercusión del programa anterior fue enorme, no solo en el sistema político, sino en las redes sociales. Más de 160.000 reproducciones de lo que subimos. Para un ingeniero hidráulico es casi como ser candidato para el 2027, le digo. Así que, y hoy lo convocamos por el siguiente tema. La legislatura, el vicegobernador, quiere reflotar aquella comisión que hizo el Plan Hídrico Estratégico para Tucumán. ¿Qué le parece a usted esa decisión? Diciendo que hay que actualizar los estudios que se hicieron en su momento. Bueno, de esa comisión surgió un plan concreto de obras. ¿Qué mejor que afrontarlo, encararlo, ejecutarlo? Lo que pasa es que en estos 8 o 9 años que pasaron desde aquel 2017, lo que se hizo fue muy poco. Se hizo muchos trabajos por administración, que los trabajos por administración son más bien un show frente a la población para mostrar que se hace algo, pero realmente son muy poco conducentes. ¿Por qué? Porque en términos generales es mandar máquinas a mover suelos, ¿verdad? Ampliar el cauce, amontonar, como dicen los mismos habitantes, amontonar tierra de un lado para que el agua no entre. El agua después se lleva todo eso. Pero obras concretas, por ejemplo, que requerían participación de empresas, se licitó, se adjudicó y no se hizo nada. ¿Por qué? Porque por problemas legales, una empresa que tenía conflicto con el Estado provincial, finalmente no se rescindió el contrato. Pero no se retomó, no se volvió a licitar. Hay dos temas que usted acaba de plantear. Primero, por administración no se puede hacer la envergadura de las obras que se requieren. No, el Estado no está preparado para eso. Además, no es eficiente para eso. Las obras por administración, especialmente cuando se trata de trabajar sobre los ríos, requiere un proyecto. No es una cuestión de que se le indique a un maquinista a mover tierra de aquí para allá, o amontonarla aquí para allá, sacar del cauce y ponerla en un terraplén de defensa. No es solo eso. Hay mucha ingeniería que hay que aplicar en eso, porque si no todo lo que se hace es endeble, totalmente endeble. Claro. Por eso yo creo que todas estas acciones por parte del gobierno de mandar equipos de máquina y gente, no le veo que vaya a tener mucho éxito. Pero además hay como dos mensajes. Por un lado, el vicegobernador con la legislatura dice vamos a reflotar la comisión, vamos a actualizar los estudios para determinar qué obras hay que hacer. Usted nos dijo muy bien cuando vino antes que cada inundación hay una modificación del terreno, entonces hay que replantear. Y el gobierno dijo vamos a mandar máquinas, comenzar a hacer obras. Algunas cosas sí se puede hacer. Por ejemplo, en La Madrid hay 2 canales hacia el oeste de La Madrid que se llama uno canal de cintura norte y otro canal de cintura sur. Esos interceptan las aguas que vienen desde el oeste y la mandan. Un canal lo manda al río Marapa y otro canal lo manda al arroyo Chileno, que es un arroyo importante que pasa por el norte, más al norte de la ciudad. Bueno, eso
no se hizo, pero existía, ¿no? Se tuvo que mejorarlo. Se hizo parcialmente, había que hacer algunas alcantarillas, no se hicieron. Algunos empalmes que tenía que haber entre los dos canales no se hicieron, el agua se metió por medio del empalme, por el medio de un espacio ahí entre los dos canales. En fin, hay sí una serie de trabajitos a hacer, pero no son, digamos, los grandes trabajos. Son necesarios, hay que hacerlo, no cabe duda, eso no cabe duda. Pero no es el gran trabajo. No son los trabajos de envergadura que necesitan. No son los trabajos de envergadura. Más aún, uno de los proyectos que había salido de la Comisión de Emergencia y que lo concretó a nivel de proyecto la consultora esta colombiana, eran unos terraplenes de defensa de la Madrid. O sea, como rodeando a la Madrid, en la margen izquierda, o sea, la margen norte del río, un terraplén importante que hacía que los desbordes no ingresaran a la ciudad. Bueno, ese terraplén yo lo he visto y ya desde mi punto de vista de ingeniero hidráulico es muy endeble. Hacer un terraplén para contener un río tan caudaloso, es importante darle resistencia a la erosión. El material que hay allá es arena, básicamente arenoso, es muy fácilmente erosionable por las aguas. Claro. De modo que uno puede construir ese terraplén, construir, como dice la gente de la Madrid, un amontonamiento de tierra, y uno piensa que está el amontonamiento de tierra, ya el agua no va a pasar. El agua se come ese amontonamiento de tierra. Claro, se no lo lleva duda. fácilmente. Se lo lleva fácilmente, entonces el agua ahí puede desbordar, ¿verdad? O sea que puede llegar a producir un colapso terrible. Y así, después del colapso, de nuevo el ingreso de agua a la Madrid. Entonces, son soluciones que parecen soluciones. Hay mucho de esto, pero no en este gobierno. En todos los gobiernos que a lo largo de mi vida yo he conocido, es muy frecuente de que se reacciona mandando máquinas a trabajar sobre el área problema. Yo me acuerdo, permítame una anécdota, sí. Cuando yo trabajaba en las obras públicas de la municipalidad, en la Comisión de Desagües Pluviales, me acuerdo que hubo un fenómeno de unas inundaciones tremendas en una determinada zona de la ciudad, que requerían obras concretas para afrontar ese problema. Se sabe bien qué es lo que había que hacer. Cuando se produce la inundación, los vecinos vinieron, reclamaron, por supuesto, venían a la comisión a mí, nosotros yo voy al jefe en ese momento de obras públicas y le planteo la situación. Entonces me acuerdo el gesto, manden la motoniveladora. Digo, pero la motoniveladora no sirve para nada. Si el problema es que hay que hacer una obra, no importa, que vean que algo se está haciendo. Claro. Bueno, es un poco la filosofía de las reacciones gubernamentales a los reclamos de la gente. Claro. Y la gente, inocente, obviamente cree que están haciendo algo. Sí, pero la gente cambió, ya no es inocente. Esto de que hayan salido a la ruta 157 y hayan dicho, queremos saber qué van a hacer y además queremos asistencia para los que no han llegado. Esto es un avance de una sociedad que comprende la magnitud del problema que tiene. Sí, pero la asistencia es una parte de la defensa civil. Sí. Y lo otro, ¿qué obras van a hacer? La gente, obviamente, al no tener conocimiento técnico, no sabe si lo que van a hacer va a ser eficaz. Claro. ¿Verdad? A ver, lo que usted, para que la gente vaya entendiendo, nuestros televidentes, usted dice, esto de la comisión y de reflotar aquel plan hídrico integral está bien encaminado, hay que actualizarlo, porque en estos 7 años hay una modificación del terreno y hay que hacer... Bueno, ahí entraríamos en detalles técnicos sobre el comportamiento del río Marapa. Es bastante incierto, incierto. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se habla mucho, pero se sabe poco. Y es muy probable que exista. Y es el efecto que produce el embalse del río Hondo sobre el río Marapa. ¿Qué quiere decir eso? El embalse del río Hondo es un embalse de llanura. Sí. Y el río Marapa, cuando llega al embalse del río Hondo, empieza a depositar materiales. Todos los sedimentos que trae el río Marapa se van depositando en el embalse del río Hondo. Y eso va levantando el fondo del cauce. Y es un fenómeno que se propaga hacia agua arriba. O sea, el fondo del cauce hacia agua arriba y puede llegar lejos del embalse. ¿Cuán lejos? Nadie sabe porque no se lo viene estudiando. ¿Puede llegar a la Madrid? Sí puede llegar a la Madrid. ¿Ya llegó a la Madrid? Nadie lo sabe. ¿Va a llegar a la Madrid? Seguramente sí. ¿Cuándo? Nadie lo sabe.
Hay que seguirlo, hay que monitorear eso. Monitorear. Y ese efecto puede ser muy determinante. Bien. Según la velocidad que ese fenómeno se pueda estar dando, puede ser algo que nos exija hacer obras ya, o va a ser un fenómeno que va a llegar dentro de, invento, 40, 50 años. Bueno, nos da margen de tiempo para actuar. Nadie sabe eso, ¿verdad? Bien. Entonces, muchas obras que se pueden hacer en la Madrid pueden estar relativizadas relativizado su efecto según el fenómeno ese que acabo de describir. Bien, ahora usted nos dijo en la entrevista anterior, y a mí me quedó la idea muy clara, que cuando hay una inundación hay que ver cuáles fueron las causas concurrentes para identificarlas bien, porque no en todas las inundaciones las causas son las mismas. No. Usted en ese momento me habló en esa entrevista, por ejemplo, el canal Sánchez es un canal que incide, entonces... Para mí es determinante. Es decir, no quiere decir que si no hubiera existido el problema del canal Sánchez no hubiera habido inundaciones. Sí las hubo. La inundación del año 2000 no existía el canal Sánchez y se produjo. Pero todas las inundaciones son una cuestión de probabilidad de ocurrencia. Cuanto más ríos concurran a un problema, más probabilidad de ocurrencia hay. Cuanto menos ríos concurran, hay menos probabilidad de ocurrencia y menos magnitud del fenómeno. Y el canal Sánchez, habiendo llevado todo el río San Francisco al Marapa, agua arriba de la Madrid, es el principal causante de la inundación del 2017 y uno de los principales, no el único, uno de los principales de esa del 2026. Para mí en este momento es prioritario y no admite mayor discusión actuar sobre ese problema. Volver el río San Francisco a sus bañados del Tacorralo, que se llama, ¿verdad? Claro, volverlo. Aguas abajo allá de... No, esa obra es al oeste de la Madrid, al oeste, donde está descargando en este momento el canal Sánchez. Bien. ¿Verdad? Hay que obstruirlo, hacer un tapón, y forzar el agua que vuelva de nuevo a sus bañados. No es poco el problema. ¿Por qué? Porque el río San Francisco ha tallado unas barrancas altísimas ya. Claro. Ha profundizado mucho, que hay que volver a levantar ese cauce para que vierta de nuevo a los bañados antiguos, ¿verdad? Es una obra importante que en su momento la consultora lo presupuestó en $3,5 millones. No es una cifra de locura. Para el presupuesto de la provincia no es nada. No, por supuesto que no. El presupuesto de la provincia no es nada. A ver, para que la gente entienda, el Consejo Deliberante de la capital, de San Miguel de Tucumán, tiene 22.000 millones de pesos de presupuesto. Se da cuenta que, a ver, estamos manejando presupuestos importantes. O sea, cuando hablamos de 2, 3, 5 millones de dólares para un presupuesto de la provincia, reasignando partidas, no lo veo... imposible. Y después, además, están los créditos internacionales. Sí, yo creo que ese presupuesto de todos modos se quedó corto, pero eso ya es una opinión ingenieril mía. ¿Por qué? Porque para mí ese proyecto también adolece de un defecto que es la vulnerabilidad de la obra que han proyectado. Son obras que también son vulnerables a la erosión y si llegan a colapsar, que siempre es el riesgo, tenemos de nuevo el río San Francisco metiéndose por ese el conducto Canal Sánchez. Entonces yo creo que hay que mejorar el proyecto, lo cual va a elevar el costo. Bien. Va a elevar el costo, pero en órdenes no tremendos, digamos. Bien, la última pregunta. De todas maneras, usted como ingeniero hidráulico, cuando usted planifica determinadas obras y vienen las inundaciones y hay una modificación del terreno, significa que después se tienen que hacer otras obras. O sea que no hay obras definitivas que definitivamente solucionen el problema, ¿o sí? Depende del contexto, es complejo, no hay dos situaciones iguales, pero lo que sí es importante en todas las obras de defensa, en toda obra hidráulica en general, el tema del mantenimiento. Así como cuando usted construye un terraplén para proteger una ciudad, y ese terraplén, ya sea en una crecida, en 2 o 3 a lo largo de los años, erosionado, corre riesgo de colapsar. Y si colapsa, usted tiene de golpe de nuevo la inundación dentro de la ciudad. Entonces el mantenimiento de las obras es un tema clave. Y Tucumán no tiene cultura de mantenimiento. Uno de los graves problemas que tiene Tucumán con las obras que existen, se construyeron hace 50 años para protección contra inundaciones, especialmente en el área metropolitana. Canal Sur, ejemplo,
El grave problema que tiene, fuera de haber quedado chico para lo que ha sido el desarrollo posterior del área metropolitana, ha sido el problema de la falta de mantenimiento. Entonces la destrucción que se ha acumulado a lo largo de los años es enorme. No solo hay que invertir en obras nuevas, sino en reconstruir lo destruido. Entonces el gran temor mío es que las obras que se hacen de protección contra inundaciones necesarias requieren mantenimiento. Y aquí la cultura del mantenimiento no existe. Ingeniero Franklin Adle, muchas gracias como siempre. Gracias a usted. En cada historia hay un recorrido y cada recorrido merece ser acompañado. Hoy, miles de jubilados y jubiladas viajan sin costo porque su esfuerzo de toda una vida tiene valor. Este boleto gratuito, impulsado por el Gobierno de Tucumán y sostenido con recursos propios de la provincia, no es solo un beneficio. Es acceso, independencia y calidad de vida, más cerca de la familia, de la salud, de lo que importa. Primero los jubilados. Gobierno de Tucumán. Estamos en Avenida Perú con un nuevo proyecto de embellecimiento de la zona. Trabajos de paisajismo, equipamiento, refacción de veredas y el tapado del canal. Que la zona se empieza a concebir más como un paseo, lograr lo que hemos logrado en Avenida Alem, en otra de las arterias principales de la ciudad. Árboles, luminarias, espacios donde los vecinos puedan sentarse, valorizar esta zona tan importante de la ciudad. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresa a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Con Jadever Tucumán tenés calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Cada vez que dejas una puerta abierta, una heladera llora. Vino poética hoy, al igual que ayer ¿Y qué le parece? Mientras más veces abres la puerta, el frío se escurre entre... ¿Y si prueba con algo más directo? No abras la puerta 1000 veces que pierdo frío. Bueno, ¿tan frío lo piensa decir? Emiliano Vargas Inace, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Hace mucho que no compartimos un momento y muy entusiasmado de poder conversar con vos. El tema de hoy es un tema crítico. Me gustaría saber cómo definís la situación del transporte público en la capital. Bueno, tenemos una situación de transporte que no da para más. A todas luces vemos que hay un servicio que es deficiente y también vemos que hay una situación compleja que se ha empezado a visualizar que tiene que ver con la quita del subsidio nacional y un tema central, ¿no? Que hay una decisión política del Ejecutivo Municipal con la designación del concejal del hoy secretario de Movilidad, Carlos Arnedo, que ya venía teniendo una mirada crítica con el transporte. Él decía que los empresarios chupan la teta del Estado. Es algo que comparto. También comparto de que estamos en un momento de crisis, ¿no? En donde quizás podríamos llegar a decir que hubo bonanza para el empresariado, pero en los momentos de bonanza no mejoró el servicio. Entonces, entiendo que la posición del Ejecutivo Municipal, luego de lo que pasó la última vez cuando, bueno, para mí hubo un lockout con respecto al pedido que hicieron los empresarios de los 1.000 millones de pesos que hoy está aportando la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y la realidad es que nunca durante todos estos años, Pedro, hemos podido ver realmente cuál es la situación económica del empresariado. Y en esto, muy bien lo decía el hoy secretario de Movilidad, que muestren, habría que hacer una auditoría externa, decía él. Ellos afirman que pierden plata.
Bueno, esa es una cuestión que de la boca para afuera. Acá lo que queremos es los papeles, las documentaciones. ¿Cómo van a hacer para llegar a esos números? Pedro, hubo una reunión importante con el secretario de Movilidad Urbana y el empresariado, que se generó una mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo se le informó al empresariado que tiene que poner los números sobre la mesa. Es decir, acá tenemos un escenario en donde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán aporta 1.000 millones, la provincia de Tucumán aporta 4.900 millones de pesos. Hay 5.900 millones de pesos del Estado, hay un adelanto que se le hace de la municipalidad todos los meses de 400 millones de pesos, está el boleto estudiantil. Entonces es un conjunto de aportes que hacen la provincia y la municipalidad, y en este momento no le vamos a llamar auditoría, fue una conversación en donde se está buscando un acercamiento sincero, es decir, un acercamiento sincero pero una postura firme. La municipalidad quiere primero tener realmente los números de los empresarios. Hoy creo que podría ser que estén dando pérdidas, porque son muchos factores, ¿no? No solamente... ¿Vos aceptarías que restrinjan algunas frecuencias fuera de los horarios pico? Yo creo que los recorridos de las 14 líneas de colectivo de la capital no son eficientes. Si vos me preguntás a mí, desde el punto de vista de la eficiencia del recorrido, no es. ¿Vos lo decís, hay que repensarlo y se necesitan menos ómnibus para hacer el mismo recorrido? No tengan ningún tipo de duda. Hoy, aparte de los colectivos que están declarados, digamos, del parque automotor, de los empresariados que van al subsidio de los 4.900 millones, están declarados 370 colectivos y en realidad están funcionando 240 colectivos, es decir, hay 130 colectivos que están teniendo el beneficio del subsidio y no están volcados al servicio. Emiliano, ¿sos consciente que cualquier decisión que se pueda tomar puede afectar a los choferes? Y UTA dijo, miren, decidan lo que quieran, pero ojo, tengan en cuenta con los puestos de trabajo. Entiendo que es un conflicto que toca el trabajo, que toca la esfera del servicio, que toca la esfera del empresariado. Acá hay que encontrar un trabajo en donde volquemos los números realmente, porque decir constantemente no me alcanza y voy a pedir más, esto se acabó. Te voy a dar datos que seguramente los tenés, pero por lo menos para sentarle a la gente. En Catamarca deben 6 meses las empresas colectivos, 6 meses de sueldo, restringieron servicio y muchas de ellas anunciaron que pueden quebrar. Hay otras provincias como Córdoba donde el interurbano tiene problemas la distancia que hay en Córdoba. Y te voy a dar otro dato, porque seguramente lo vas a tocar. El gobierno nacional le quitó subsidios a las empresas. Y uno puede decir, bueno, está haciendo un recorte. ¿Sabes dónde subió el uso del transporte público de pasajeros? En el mundo, cayó en Estados Unidos, cayó en Buenos Aires porque subió en Buenos Aires porque el subte se puso caro. ¿Bien? Totalmente. No es problema. Subió en Luxemburgo, sabés muy bien que en Luxemburgo es gratis. Y subió en España, mi hija vive ahí. ¿Sabes por qué? Porque Sánchez le dio más subsidios al transporte público, entonces se volvió más barato. ¿Qué te quiero decir? Donde no están subsidiados, baja el uso del transporte público. Bueno, yo creo que cada provincia y cada país tiene su particularidad de su conflicto. Vos me mencionas Catamarca, por ejemplo, y yo te pregunto, ¿la provincia de Catamarca hizo lo que hizo el gobernador y la intendente de hacer estos aportes para compensar la baja de los subsidios nacionales? Claro. Y pregunto, ¿lo hicieron en Catamarca? Vos lo que estás diciendo acá las empresas reciben subsidios de la municipalidad y del gobierno, no es que están solo trabajando con sus costos. Definitivamente, sí, este es el gran tema, porque el servicio de transporte público, aparte que ha habido un cambio cultural con la tecnología, y también es cierto que lo que hemos aprobado en el Consejo de Deliberante con las plataformas, ha venido a acompañar algo que la sociedad ya venía mirando, que es un servicio deficiente en donde no hay una comodidad a la hora del traslado. Entonces prefieren muchas veces subirse una moto, muchas veces tomarse un auto, porque es más rápido y comparativamente con los valores de los costos es más barato. Lo que estás diciendo es que la demanda de ese servicio bajó y va a ser irrecuperable. La gente ya tiene otra modalidad de
de transportarse. El transporte no va a ser nunca más como era antes. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, por un lado, en la eficiencia del recorrido. Es decir, si eso redunda en un problema con el gremio, bueno, hay que trabajar la situación con el gremio, pero lo que hay que entender que lo que se está declarando hasta acá, que no están los números reales del empresariado, y que sí te puedo decir que hay una cantidad de colectivos que no están funcionando y están figurando como que están funcionando, y que en base a eso llega el subsidio provincial y municipal. Entonces lo que tenemos que hacer es volcar los números. Acá tenemos que modificar un sistema que hoy es anacrónico, un sistema hoy que es deficiente, un sistema que hoy no brinda un servicio como corresponde a la ciudadanía, y siempre el empresariado está pidiendo más, pero nunca eso redunda en una mejora en el servicio. Emiliano, entonces, para ¿qué plazo le dieron para que estos números se conozcan? Bueno, eso te diría que yo te estoy haciendo un adelanto, un anuncio, una información que manejo por haber intercomunicado con el secretario de Movilidad. El plazo te pediría que lo conversen directamente con él, pero sí adelantarle que la posición es firme, que la posición lo que busca es encontrar una salida, pero esa salida tiene que ser con los números en la mesa y en donde la eficiencia del servicio sea la prioridad. Es decir, si hay recorridos que se pisan entre sí de las 14 líneas de colectivo, ¿por qué vamos a hacer que de 2 colectivos vayan por el mismo circuito? Lo que tenemos que hacer es que cubra toda la capital, las 14 acá, se tiene que ordenar y se tienen que enviar los pliegos para que dejen de haber tendencia precaria si decidimos continuar con el mismo sistema. Ahora, si se decide una modificación del sistema, que eso se va a debatir ahora, va a ser luego de que el empresariado ponga los números en la mesa. Para terminar, ¿qué modificación de sistema? ¿A qué te referís? Bueno, nosotros en un momento, como te digo, hay alternativas de las cuales hay que analizar. A ver, lo que nosotros nos tenemos que garantizar es que haya una mejora en el servicio. Yo creo que eso es lo primero que nos tenemos que garantizar, y que el servicio sea eficiente, es decir, sea mediante un sistema con un recorrido reducido, o sea, bajo un sistema con una sociedad anónima con participación estatal, o sea, un sistema que beneficie a la ciudadanía. En definitiva, estamos en el medio de un debate, pero para poder tomar una solución concreta necesitamos de una vez por todas que el empresariado ponga los números sobre la mesa, porque llevamos décadas en donde el empresariado no ha mostrado nunca realmente cuál es el número total de los gastos que tiene. Entonces, ahí es donde estamos parados, y en este sentido creo realmente que la posición de la intendenta de la capital es la posición que hay que tener, que es demostrar en este momento una mesa en donde haya un diálogo, pero haya una posición firme desde el Ejecutivo para poder lograr una mejora del servicio. Emiliano Vargas Ignacio, fue un gusto. Igualmente, y espero que otra vez otra invitación. Venir con más frecuencia, esto es lo que pedí. Va a ser un placer. Ya volvemos. En San Miguel de Tucumán, seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. En cada historia hay un recorrido, y cada recorrido merece ser acompañado.
Hoy, miles de jubilados y jubiladas viajan sin costo, porque su esfuerzo de toda una vida tiene valor. Este boleto gratuito, impulsado por el Gobierno de Tucumán y sostenido con recursos propios de la provincia, no es solo un beneficio. Es acceso, independencia y calidad de vida, más cerca de la familia, de la salud, de lo que importa. Primero los jubilados. Gobierno de Tucumán. NOALED, la iluminación que transforma tus espacios. NOALED, expertos en luz y diseño. Querido Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás vos? Un tema que te apasiona, primera crisis cara pintada, llevábamos 4 años de recuperación de la democracia después de 8 años de la dictadura. Aldo Rico encabeza un alzamiento en Semana Santa de 1987. Qué crisis política institucional, ¿no? Hay un breve preámbulo respecto a esta cuestión. 2 años antes, en el 85, se ha llevado a las juntas militares, es decir, a los principales responsables del proceso y el genocidio argentino, según ha sentenciado la Argentina, se ha llevado básicamente a los tribunales y ha habido condena. Ahora, la celeridad de la justicia nacional contrasta con la morosidad de los jueces federales en las provincias, ¿sí? Alfonsín, en campaña electoral, en un acto en Ferrocarril Oeste, ya en el 83 había esbozado su teoría de los 3 niveles de responsabilidad, es decir, aquellos que habían ordenado básicamente la represión ilegal, aquellos que habían tenido que cumplir básicamente con órdenes que habían recibido los superiores y aquellos que habían cometido exceso en el cumplimiento de las órdenes recibidas. Entonces, para cuando llegamos al 87, ya hay condenas contra las juntas militares y demás, comienzan los contactos informales, pero contactos al fin en el Congreso, respecto de empezar a materializar esta teoría de las 3 responsabilidades en las agendas parlamentarias. Cuando esto comienza a convertirse verdaderamente en una especie, comienza el apuro de los jueces federales, porque dicen, no, nosotros no vamos a quedar pegados como que a los responsables de la represión en las provincias han terminado impunes, porque nosotros no hemos jugado a nadie. Y empiezan a apurar todos los procesos. Empiezan a tratar de cerrar todos los expedientes. Y se produce una andanada de expedientes. En ese contexto se detona esta crisis en la víspera de la Semana Santa de 1987. El miércoles 16 de abril de 1987, Alfonsín se está yendo a Chascomús a pasar Semana Santa básicamente con su familia y ha recibido, y ese miércoles operaba el último plazo para que quien entonces tenía cargo de mayor en el ejército, que era Ernesto Barreiro, se presente a comparecer ante la justicia en el marco de una causa que investigaba delitos de lesa humanidad durante precisamente el golpe del 76. Barreiro decide que no va a acudir a los tribunales y se acuartela. Y ahí va a comenzar el alzamiento que finalmente va a encontrar su campo máximo en Campo de Mayo. Ese va a ser el gran epicentro donde el líder de esta revuelta en Campo de Mayo va a ser Aldo Rico, que es un veterano de la Guerra de Malvinas, que ha sido condecorado después de la Guerra de Malvinas por su valor en el campo de batalla, y ellos básicamente se van a pintar con betún el rostro, de ahí va a tomar la denominación de cara pintada, digamos, este movimiento, y comienza el alzamiento. Van a ser momentos de enorme tensión. El radicalismo convoca a movilizaciones masivas en defensa de la democracia. Presidentes de toda América y de toda Europa, escúchame Pedro, incluyendo a Fidel Castro, nada se más ni nada pronuncian en defensa de la vigencia de la democracia y del orden institucional. Sí, una especie que él no practicaba, claro, básicamente pero bueno. Para que advirtamos el calibre sustancialmente lo que está ocurriendo. Ahí también, bueno, los que peinamos canas nos vamos a acordar,
Pero ahí también aparece la figura de un general que después se va a convertir en un chiste tragicómico, que es el general Alaiz, que tiene que salir con las fuerzas leales desde Rosario para reprimir el alzamiento de Campo de Mayo y no llegan nunca. Se ve que iban haciendo pan y queso, ¿no? Básicamente, pues no llegan nunca, digamos, hasta ahí. Entonces el chiste durante muchos años, durante la década del 80 y el 90, ya viene el general Alaiz, ¿no? Ya va a venir el general Alaiz. Alfonsín mismo decide concurrir él a conversar con los revoltosos, con los Carapintadas a Campo de Mayo el mismísimo domingo, con la Plaza de Mayo que estalla por un lado y con las principales figuras del arco político, incluyendo la oposición y el peronismo en la Casa Rosada, incluyendo la figura de enorme estatura moral que era nada más y nada menos que Antonio Cafiero, que uno de los primeros en llegar a Casa Rosada a manifestar que diferencia había eterna, pero a la hora de defender la institucionalidad no iba a haber... Luder está parado al lado de Alfonsín con el discurso. Entonces, Ítalo Luder. Alfonsín va, la verdad es que los propios testigos de la época, Jaunarena, por ejemplo, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, me dijo muchos años después, no sabíamos si volvía Alfonsín, ¿no? A ver, sabés muy bien, varios le dijeron presidente no vaya, y cuando se fue, muchos dijeron Alfonsín no vuelve, se presentaba una crisis. Y segundo, Jaunarena, también yo lo entrevisté, me dijo, los militares nunca bajaron sus armas y los francotiradores nunca dejaron sus puestos, aun cuando entró el presidente a Campo de Mayo. Alfonsín habló con ellos, Rico le dijo que estaban dispuestos a llegar básicamente hasta las últimas consecuencias, pero no todo era lo mismo. Alfonsín hasta muchos años después va a recordar, incluso emocionándose, el testimonio de Breid Obeid, que era un excombatiente de Malvinas, que le dijo, mire, a nosotros los militares nos han llevado a la lucha, digamos, contra la subversión y a hacer cosas que los militares no tendríamos que haber hecho en nombre de que íbamos a defender la patria. Después de eso nos llevaron a Malvinas, mal armado, mal preparado, sin planes, a pelear esa guerra. Cuando perdimos esa guerra nos trajeron a oscura y a escondida como si fuéramos delincuentes. La verdad, le pedimos que nos entiendan. No puede seguir esto que está siguiendo acá. Se destraba el conflicto pacíficamente, Alfonsín vuelve a Casa Rosada y de los balcones da ese histórico discurso que es argentinos, felices Pascua, la casa está en orden, no hay sangre derramada en la Argentina. Sí manifiesta que va a haber sanciones contra los que han liderado el alzamiento, que ellos han aclarado que no querían un golpe de Estado. Ese Alfonsín está diciendo, no los vamos a juzgar por sedición, ¿sí? Que es alzarse en armas contra la democracia. Pero sí han generado tensiones, o sea, sí hay, si vos querés, infracciones a la disciplina militar, pero les pido que vuelvan a sus casas, besen a sus hijos y tengan una Pascua en paz. Y un detalle más, por favor a los civiles que están entrando a Campo de Mayo, depongan la actitud y vuélvanse. Esa era la guerra civil que quería frenar a Alfonsín, que si él a la Plaza de Mayo la mandaba a Campo de Mayo, la gente se iba a ir. Porque el grito era, democracia, democracia, el pueblo unido jamás será vencido. Ahí rescatamos la democracia y sigue entre nosotros el día de hoy. Así es. Gracias, Álvaro. A vos, querido Pedro. Nos vemos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.